Bueno, tal y como os comentaba, aquí tenemos las cartas de la corte divididas por palos. Me vais a perdonar porque aparecen unas sombras, no sé si lo podéis ver, y es que hace sol justo en el sitio donde suelo grabar. Y además, bueno, es un trípode casero y hay un poco de contraste en la luz, perdonadme, pero es que, bueno, ya sabéis que yo funciono un poco caserillamente. Pero bueno, como todos os conocéis las cartas de la corte o las figuras de la corte, simplemente las pongo así para que, un poco para argumentar mi explicación sobre los elementos, y aunque no se vean muy bien, yo ya cuento con que vosotros las conocéis. Bueno, como podéis ver aquí las he dividido por palos, todas las figuras, y luego por jerarquía. Empezamos por el palo más lento, más denso, el elemento tierra, seguido del elemento agua, que es el más fluido, a continuación del elemento fuego, que son los bastos, es el que representa el movimiento, y finalmente el elemento aire, que son las espadas, y es el que personifica el pensamiento. ¿Por qué os he puesto las figuras de la corte como ejemplo? Porque las figuras de la corte normalmente representan actitudes o personificaciones de los elementos. Es decir, en cada uno de los palos estos elementos se polarizan. ¿Eso qué significa? Que aunque todos somos seres multidimensionales, como hemos comentado, y a lo largo de nuestros procesos cotidianos del día a día, estamos interactuando con todos los elementos al mismo tiempo, hay momentos en los que por determinadas actitudes o por determinada personalidad se manifiesta más uno de ellos. Y esa es la manera simbólica en la que se ha dividido las figuras de la corte o los elementos, es decir, es como una especie de representación antropológica o antropomorfa de esos elementos. ¿Y por qué no los arcanos mayores? Porque, como sabemos, voy a poneros aquí la templanza, por ejemplo, los arcanos mayores ya no son figuras, personas, como las conocemos en el mundo real, digamos. Aquí tenemos reyes, reinas, pero tenemos hombres, mujeres, jóvenes, gente anciana, es decir, personas que podrían llamarse reales, entre comillas, mientras que todo lo que aparece en el mundo de los arcanos mayores son alegorías, son símbolos que van más allá de lo humano, a pesar de que aparezcan figuras como el emperador o la emperatriz o el papa, que son figuras reconocibles en el mundo real, pero su significado digamos que es transpersonal, supera la cotidianidad. Es por eso que os he puesto precisamente las cartas de la corte. ¿Y por qué quería ponéroslas? Porque a pesar de que hay diferencias sutiles entre ellas y parecen como muy similares unas a otras a simple vista, cada uno de los elementos, cada uno de los palos, sí que tiene ciertas formalidades estéticas que nos dan a entender las diferencias entre ellos. Así, por ejemplo, podemos ver que las figuras que representan al elemento tierra, que serían los oros, pues es gente como muy asentada, ¿no? Que tienen una actitud enraizada, digamos, con los dos pies sobre la tierra, ¿no? Una reina muy enfocada en la moneda, un rey muy cómodo en su trono, ¿no? Como muy sentado, un caballero que camina lentamente, es decir, es una energía de progreso, de construcción, de cosas materiales tangibles, de cosas que se pueden medir, pesar, etcétera, ¿no? En el palo de las copas, que representaría el elemento agua, las emociones, la conexión, cómo interactuamos con ellas, vemos una ligera diferencia respecto al palo de tierra. Vemos unas figuras como más ricamente vestidas, una actitud más soñadora en sus expresiones, vemos que se fijan mucho, por lo menos las tres primeras figuras, la sota, el caballero y la reina, en la copa que tienen en sus manos, es decir, se da mucho énfasis a cómo se vive a través del agua. Y el rey de copas incluso gira la cabeza hacia el lado opuesto a la copa, como buscando compartir esos recursos emocionales. En el caso de los bastos la cosa cambia. Ya digo que son representaciones bastante estáticas y que las diferencias son sutiles pero reales. Aquí en el palo de los bastos vemos más movimiento, vemos figuras, en el caso de la polaridad activa, que son el caballero y el rey, vestidos con armaduras, es decir, dispuestos para la acción. En la reina de bastos le vemos con un pelo exuberante y rizado, hay ropajes ondulados, aquí también en la sota, que dan sensación de movimiento, incluso el rey parece que se vaya a levantar de su trono, ¿no? Hace
hace referencia a esa exacerbación del fuego, de la actividad, de la expansión, de la chispa, del movimiento, del ir hacia adelante, ¿no? En el caso de las espadas, también sucede lo mismo con los bastos en el sentido de que el caballero y el rey van vestidos con armadura, es decir, es un palo activo, así como el elemento tierra y agua sería más receptivo, el fuego y el aire son elementos más de acción, más activos. Sin embargo, aquí se ve unas figuras ligeramente más calmadas. Por ejemplo, podemos coger la reina, podemos ver en su mirada que esta mujer piensa mucho, está con su espada, con su mente, ¿no?, por delante de la situación. También vemos un caballero, una sota ricamente vestida, con su espada mirando hacia un lado, dispuesto a desenvainarla y un poco a argumentar a través del elemento aire, ¿no? Bien, si nosotros entendemos que todo lo que nosotros hacemos, sentimos, pensamos y tal, proviene inicialmente de una interpretación de la realidad, de una idea, la primera carta o la carta que más podría personificar ese elemento es el elemento aire y sería la sota de espadas, ¿no? Esa idea que nos lleva a iniciar algo, a sentir algo, a crear algo. A continuación, después del elemento aire, viene el elemento fuego. La acción necesita del pensamiento, el fuego necesita del aire, ya lo he comentado antes. Todos los caballeros son la personificación del palo llevado a la acción, porque van en caballo y expresan movimiento. En este caso, el más polarizado o el más representativo sería el caballero de bastos, que es el que lleva ese movimiento, esa expansión, ese elemento fuego hacia adelante. En el caso de las copas, como ya sabemos, el elemento agua nos lleva a la conexión, a la emoción. Nos habla de figuras que viven la realidad a través de lo que se siente, de cómo se experimenta desde el interior. Es una energía receptiva, es una energía que se adapta también a los demás, y la figura que más la representaría en esta actitud cuidadora, esta actitud nutridora, esta actitud de dejar espacio sería la reina de copas, que incluso aparece con un dosel a modo de protección, porque el agua es tímida, son figuras retraídas, es difícil que muestren una personalidad extrovertida como podría representar el fuego. ¿Veis las diferencias? Esta mujer hay más movimiento, notas como más carisma, ¿no? Sin embargo, esta denota una actitud como más sensible. Finalmente, tenemos la tierra, ¿no?, que es la energía más lenta, es la energía más segura, es la energía más asentada, más madura. Y estaría representada por el rey de oros. El rey de oros es la figura que mejor representa dentro de los reyes esta actitud cristalizada, solidificada de la madurez y del cuidado de otros, de la experiencia, ¿no?, y del paso del tiempo. ¿Por qué os he enseñado esto? Porque quiero que veáis que a pesar de que los elementos están polarizados, en el caso de las figuras de la corte, existe una conexión transversal entre todos ellos. El inicio, la acción, la emoción y el pensamiento. El aire, el fuego, el agua y la tierra. La sota, el caballero, la reina y el rey. Es decir, hay una interconexión jerárquica y de elementos entre todos ellos. A pesar de que efectivamente cada palo tiene una polaridad, es decir, un elemento más representado y además una evolución de madurez también progresiva a través de cada una de las figuras jerárquicas de la corte. En el caso de los arcanos menores ya tenéis varios vídeos en la lista de reproducción del Tarot de Marsella que habla del análisis por elementos y del análisis numerológico de los arcanos menores. En el caso de una visión más iconográfica de estos elementos, podemos ver que, por ejemplo, en el palo de las espadas, que sería el elemento aire, por poner, por ejemplo, estas dos cartas, que las he sacado un poco al azar, ya sabemos que las espadas curvas nos hablan de algo que se fragua aquí dentro que puede estar en expansión o puede estar en reposo. Y al mismo tiempo, estos círculos
nos hablan de una conexión entre el palo. Los pensamientos nunca vienen aislados, nosotros reflexionamos en cadena, es decir, cuando nosotros tenemos una reflexión, tenemos un argumento, hay una concadenación de conceptos, hay una explicación y una argumentación de un pensamiento, de una idea, de un valor. Eso es lo que figurativamente se representa a través de las espadas curvas. Entonces, si a nosotros nos aparece una figura entre estas dos espadas, por ejemplo, nosotros podemos saber que hay una progresión argumentativa, que hay un elemento aire moviéndose de forma muy aguda en esta situación. Por eso os hablaba antes de que hay que ver si los elementos sobre la mesa a nivel visual están funcionando en colaboración o están funcionando, digamos, en contraposición. No sé si me explico. Por ejemplo, si nosotros aquí tuviéramos unos oros que tienen una visión muchísimo más distinta que las espadas, los oros son el elemento tierra, y las volutas vegetales que rodean a cada una de las monedas hablan muy bien de la interconexión o de la construcción de ese elemento, porque el elemento tierra, ya lo hemos dicho, es el más denso, es el más lento y es el que a la vez construye estructuras. Entonces nosotros tenemos que ver si aquí estos elementos están en comunión o están en conflicto. Esto va a depender obviamente del contexto, de la pregunta, pero a nivel visual, entendiendo muy bien cuáles son las dinámicas, insisto, las dinámicas de cada elemento, podemos también utilizarlo para interpretar. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, si nosotros hiciéramos, valga la redundancia, si hiciéramos una lectura visual a través de una pregunta, podríamos ver que esta figura está debatiéndose, viendo estas dos jarras, entre un pensamiento, ¿no?, y una acción, sea del tipo que sea, ¿no? Es interesante ver que aquí hay un 5 y un 8, que esto también habría que introducir la numerología, que no voy a hablar de ello aquí porque estamos centrándonos únicamente en los elementos, pero bueno, podéis ver que podemos jugar a través de la dinámica de cada uno de los elementos utilizándolos visualmente. Entonces, podemos ver que este concepto, este arquetipo, se debatiría entre estos dos elementos. Recordar que siempre que aparezcan arcanos menores en la mesa, representan un elemento y representan, insisto, una dinámica. ¿En qué área de experiencia se va a desarrollar o se está desarrollando o se va a transmitir el mensaje de las cartas alrededor de la pregunta que se ha hecho? Podemos utilizar otros ejemplos, no sé, por ejemplo, este 3 de copas, podríamos ponerlo aquí, podríamos poner este caballero aquí, por poner un ejemplo, y si os apetece ponemos este 6 de bastos. Si nosotros entendemos las dinámicas de los elementos, podemos ver que el caballero obviamente nos va a hablar de acción, del elemento fuego, aquí hay un 6 que habla de armonía, pero también este 6 en la acción puede significar cierto estancamiento. Vemos aquí como el fuego expandiéndose hacia todos lados, pero un nudo central, ¿no? Y luego aquí el 3 de copas, que nos habla más de construcción con estas volutas, ¿no? Este caballero podría estar debatiéndose entre la acción y la emoción, ¿no? Si sigue yendo hacia allí, posiblemente tenga dificultades o se encuentre con un tipo de encrucijada que tiene que resolver, mientras que a lo mejor estaría más, ¿cómo decirlo? Como que viendo la posición de la propia figura tendría más tendencia a ir hacia una visión más emocional o hacia una resolución de la pregunta, sea la que sea, más emocional que más de hacer cosas, de imponer cosas a través de la acción. ¿Me entendéis? ¿Veis cómo entendiendo la dinámica de los elementos nosotros podemos introducirlo en los menores? Ay, perdón, ay, que me cargo esto. Introducirlo en los menores y jugar con ello. Lo mismo sucede aquí. Tenemos que entender que también visualmente tenemos que enganchar esos elementos. Entonces, si aquí aparece una cruz, aquí aparece la forma típica del pensamiento, ¿no? Esta manera de argumentar, y luego vemos este 3 de copas, nosotros según la pregunta tenemos que introducir la numerología, introducir los elementos y introducir el concepto visual de ellas para crear una narrativa visual. Esto es una cosa que yo digo siempre y que además curiosamente estoy empezando a ver que otros dicen, y es que el tarot es una narrativa visual. Nosotros contamos una historia a través de las imágenes,
nosotros generamos un concepto que desarrollamos a través de la iconografía, es narrativo y es puramente visual. Y luego le añadimos y le volcamos conceptos, en este caso el de los elementos. Sabiendo cómo es la dinámica de cada elemento, podemos incluso mirar estos 3 arcanos menores y entender la esencia de ese elemento. Vemos aquí el 6 de bastos, vemos las volutas como dobladas las hojas entre sí, como expandiéndose, como que hay cierta vibración, ¿no?, en esta carta, mientras que la carta de espadas es mucho más recta, mucho más rápida, mucho más cortante, al mismo tiempo que también muestra cierto florecimiento a través del pensamiento. Estas espadas que parten en los impares siempre están en cierto modo o rompiendo con un pensamiento o una idea anterior, con una estructura anterior, o siendo protegidas por ellas, depende del contexto. Pero ¿notáis la diferencia entre una y otra? Aquí hay más presencia de rojo, más presencia de fuego, aquí hay una presencia más del negro, una actitud más cortante. También entender que las espadas desde un punto de vista tradicional eran un palo de guerra, de batalla. Y luego vemos como aquí cambia completamente la dinámica. Vemos unas copas estáticas, objetos aislados entre sí, donde lo que importa es la conexión vegetal entre ellas y cómo se distribuyen en el espacio del que disponen en la carta. Lo mismo sucede con los oros. ¿Veis? Hay aquí, si las ordenáramos de más denso a más volátil, los elementos, hay una disposición iconográfica diferente. Aquí habla más de encerrarse y movimiento, aquí más de encrucijadas y de expansión, aquí de interconexión y aquí igual interconexión. No sé si me explico, como que los elementos aquí están aislados entre sí, se conectan a través de las volutas y es muy importante el espacio del que disponen en la carta y cómo se ordenan en él, mientras que aquí todas las espadas, todos los bastos ocupan siempre todo el espacio y se distribuyen de una manera distinta a los vegetales. Entonces, entendiendo la dinámica del elemento, entenderemos mejor visualmente la representación en los arcanos menores, especialmente en las barajas del tarot de Marsella y en las barajas PIP o con arcanos menores no figurativos y sin escenas ni personas, donde todo es muy esquemático, pero entendiendo conceptualmente la numerología, los elementos y los palos, se puede conformar un argumento mucho más expansivo, porque es precisamente ese esquematismo lo que le da mayor potencialidad a la lectura, no lo frena, expande sus capacidades interpretativas. Por último, pero no menos importante, quería también despedirme, perdonarme otra vez. Ay, en serio, la luz, que es un horror, pero bueno, lo haré lo mejor que pueda. Quería hablar también de cierta posibilidad de que los elementos se manifiesten en su sombra, que yo le llamo, me gusta eso de su sombra porque queda muy poético. En el caso de las espadas, elemento aire, nosotros tenemos un elemento muy volátil, muy argumentativo, pero también puede ser un elemento muy batallador, muy poco empático, muy frío. Puede haber incapacidad de entender la realidad desde un punto de vista que no sea el propio. Esto hay que tenerlo en cuenta en las lecturas, como digo, porque tenéis que ver si esa fuerza se está expresando en su versión, digamos, progresista o en su versión de sombra. Y es importante intuir hacia dónde va a ir la lectura. El elemento fuego es un elemento alegre, expansivo, de acción, de ilusión, es la chispa, ¿no? Es lo que prende las cosas, lo que hace que todo se mueva hacia adelante y progrese. Sin embargo, un exceso de fuego, un exceso de acción, puede suceder un poco como con las espadas, pero en su propio elemento. Es excesivamente expansivo y no deja espacio a los otros. Puede haber también cierta rabia, cierta ira contenida en el fuego, cierta voluntad de destruir y quemarlo todo. Es importante tener en cuenta la sombra de este elemento también en la lectura. A continuación tenemos el agua. El agua habla de las conexiones, de las emociones. El agua puede ser también muy sensible, muy susceptible. Puede meterse en su propia burbuja, que también hay burbujas dentro del agua, ¿no? Meterse en su propio mundo
y entender la realidad solo desde las emociones puede volverse excesivamente como muy permeable a todo lo que se siente y cómo se conecta, y puede perder parte de lógica, puede volverse perezosa y poco activa. El agua puede apagar el fuego, ¿no? Y puede hacer que se quede todo en una parte emocional y no se supere ni se haga nada. El agua puede ser también manipuladora, utilizar las emociones para llevarse, arrastrar con esa corriente lo que le rodea a su elemento. Entonces la sombra del agua puede ser también una cosa a tener en cuenta. Si aparece, finalmente tenemos los oros, el elemento tierra. El elemento tierra es un elemento estable, denso, abundante. La tierra es abundante por naturaleza, crecen cosas en ella constantemente. Sin embargo, si se está demasiado apegado a lo material, si se tiene demasiado en cuenta lo tangible, lo que se tiene y lo que no se tiene, se puede polarizar mucho esta dinámica y puede aparecer cierto estancamiento, cierto materialismo, cierta frivolidad o cierto entendimiento de la realidad a través de lo que se mide, se pesa, se toca, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Y se puede desconectar también mucho de las emociones, se puede desconectar del fuego, porque una energía excesivamente lenta lleva poco a la acción, lleva mucho a acumular, de ahí las herencias, ¿no? Los legados, a acumular, pero ¿para qué? Porque es obvio que en la vida nosotros necesitamos reservas, pero un exceso de reservas lleva a la cristalización, lleva a la solidificación de la tierra y evita la fluidez. Por tanto, quería despedirme en esta parte con este pequeño detalle para que vierais que también hay que tener en cuenta las dinámicas en sombra de los elementos y que son tan importantes como su concepto o su simbolismo progresista.